Hermanos, muy buenas tardes. Hoy día es marzo 20 del 2020. Marzo 20 del 2020. Es viernes y bueno, por la gracia de Dios estamos aquí otra vez para seguir nuestro estudio en el Catecismo de Heidelberg, eh, donde ya lo tuvimos una introducción porque estuve hablando otros temas los viernes, pero vamos a reanudar hoy el estudio en el Catecismo de Heidelberg en este momento. Y, y bueno, vamos a empezar con una oración. Oremos pues, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias porque nos has permitido, Señor, usar este medio para estudiar lo que tiene que ver con la teología de tu doctrina. Y así podamos ser edificados en el aspecto teológico y también espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a eh, empezar. Eh, Después de terminar la exposición del Catecismo de Heidelberg, mm, vamos a hablar por lo que está pasando en este momento en cuanto a esta situación de la enfermedad del virus. Se llama corona. El nombre es corona, es una enfermedad, es un virus, no es bacteria. Mucha gente cree, permíteme hacer una introducción, mucha gente cree que lo que pasó en las plagas del siglo VII, en el siglo XIV, en el siglo XVI, en el siglo XIX, es lo mismo de hoy. No, lo que pasó en la Edad Media, en el siglo VII, fue producido por una bacteria que es diferente a un virus, totalmente diferente. Esa bacteria durante el siglo VII, el siglo XIV, el siglo XVII y el siglo XIX que reapareció, fue causado por la mutación, ¿no? La mutación de esa bacteria de los piojos de las ratas, de la rata negra, de la rata marrón, durante los viajes que hicieron, que venían de la India, que venían de la China, y llegaron a Europa. Y cobró la vida de más del 40% de la población de Europa. Bacterias, no virus como el de ahora. Entre 5.000 a 10.000 muertos cada día, especialmente en la parte de Constantinopla, antes que llegue, antes y después que llegó la conquista musulmana. 5.000 a 10.000 muertos caían diario. Como la fe cristiana no permite la cremación, escuche bien, la cremación no se permite en la fe cristiana, los cuerpos se amontonaban así. Estamos hablando no de 100 cuerpos, estamos hablando de 5.000 a 10.000
diario. Europa prácticamente se redujo de una población a la mitad literalmente por la bacteria de la plaga negra, producida por los piojos de la rata que saltaban en contacto al cuerpo y contagiaban a los piojos del ser humano. La bacteria que tenía ese piojo bloqueaba la sangre del piojo de las ratas al punto que las ratas comenzaban a vomitar y los piojos también y entraban cuando picaban al ser humano y el ser humano se rascaba. La llaga al rascarse quedaba abierto y el piojo conectaba ahí su vómito. Ese vómito entraba a la sangre del hombre, inmediatamente lo contagiaba y era letal. Moría inmediatamente. Moría. Eso es bacteria. El pastor de mi iglesia tiene eso, su esposa creo que también, me parece, pero se contagió él por estar sentado al lado de 3 pastores más la semana pasada en el presbiterio. Estaban sentados así. Y me parece que hay otro hermano más también. Y eso es la forma de contagio. Así que, y a diferencia de otros virus, este virus es nuevo, por eso se llama enfermedad 19, se expande más rápidamente que cualquier otro virus del coronavirus, porque el coronavirus es una familia. Esto es parte del coronavirus, pero es 19. Se expande más rápido que cualquier otro virus. No quiere decir que la gente va a morir como una bacteria, pero tiene la potencialidad, si no se trata bien, de matar. Y vamos a orar por eso después. Yo creo que se entienda bien. Eso no es estar en un estado, diríamos, de pánico, porque es real. Porque si usted tiene familias, no quiere que su familia suceda lo mismo. Entonces, hay que estar tranquilo, pero hay que ser consciente de lo que estamos pasando. Yo soy consciente y espero que usted también lo sea. Eso no es caer en ningún estado de, diríamos, de pánico o histeria colectiva. Tal vez llega a eso, pero es en base a una realidad, no a un mito. Nadie está enfermándose porque le da la gana de enfermarse. Morimos de este cuerpo, ya no podemos comprar otro cuerpo. Así que hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, ¿ok? Muy bien. Eso lo eh, vamos a orar para que todos estén tranquilos, en paz, pero al mismo tiempo uh, cuidadosos en nuestra vida. Vamos a estudiar la pregunta 35 del Catecismo de Westminster, que dice, ¿cuál es el significado de concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María? Respuesta, que el eterno Hijo de Dios, quien es y continúa siendo el verdadero y Dios eterno, tomó sobre él la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que él también sea la verdadera semilla de David, así como sus hermanos en todas las cosas, semejantes a sus hermanos, excepto en el pecado.
Así que uh, ahí está, ya puse. Pregunta 35. ¿Cuál es el significado de concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María? Que el eterno Hijo de Dios, quien es y continúa siendo el verdadero Dios eterno, tomó sobre él. Esta es doctrina bíblica, es teología. Cuando dice que Jesús fue concebido de la Virgen María, uno se hace preguntas. Hubo muchas objeciones a esta doctrina, ¿no? Muchas objeciones. Porque dice, bueno, sí, y eso lo vamos a ver en este momento. ¿Cómo es eso que Jesús fue concebido por él? Que María tuvo relaciones sexuales con el Espíritu, como un espíritu inmaterial, que no es de carne y hueso, tuvo relaciones con la Virgen María, que es de carne, es hueso. ¿Cómo es posible una unión entre un espíritu y la carne? ¿Cómo es posible la unión entre el Espíritu de Dios divino y el ser humano caído, imperfecto y pecador como la Virgen María? Entonces, hubo muchas preguntas. Muchos teólogos preguntaron, muchos llegaron inclusive a negar la realidad de esta doctrina. Y muchos se burlaban, dicen, no, no es posible, es una invención de los seguidores de Jesús, por la ignorancia que ellos tenían, porque no podían ellos explicar el nacimiento de Jesús. Entonces ellos inventaron un mito, el mito de que el Espíritu de Dios, que no se ve, que es inmaterial, tuvo relaciones sexuales con una mujer, ¿no? Que ni siquiera posiblemente sea verdad lo que pasó. Entonces comenzaron a aparecer muchas objeciones a esa doctrina. Ahora, ¿por qué es importante esa doctrina? Porque esa doctrina es la hay muchos que no saben explicar su fe teológicamente. Eso no implica que la doctrina es falsa solamente porque cristianos no saben cómo explicar su fe. Pero lo que explica es que puede haber una dificultad tal vez. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué dice el comentario de Heidelberg? La exposición de esta pregunta es necesaria debido, dice ellos, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI. La exposición de esta pregunta es necesaria debido a que había herejes en ese momento, así como hubo herejes siempre. Estamos hablando cuando se escribió esa doctrina, en lo que escribe en Heidelberg, que han negado y siguen negando que la carne de Cristo fue tomada de la sustancia humana de la Virgen María. Había un grupo de herejes, se llaman los eutiquianos, de un obispo Eutiquio. Sus seguidores se llamaban eutiquianos. Los eutiquianos argumentan, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, por lo tanto, la carne de Cristo fue producto de la sustancia de la divinidad. Ellos pensaban así. O de la esencia del Espíritu Santo.
De esta manera, la naturaleza divina se transformó en humana. O sea, eso es una herejía. O sea, se dan cuenta, y eso es solamente un ejemplo de lo que había en ese momento en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. Los eutiquianos decían que la naturaleza humana de Jesús es producto del Espíritu Santo y que el Espíritu Divino se algo material, sino una causa eficiente. Quiere decir que ellos se confundían cuando decía, bueno, concebido del Espíritu Santo, ellos pensaban que el Espíritu se hizo carne, humano, y tuvo relaciones sexuales con María, humano. Entonces, dice, no, no significa eso. No significa que el Espíritu tomó carne. Significa que es la causante para que Jesús haya sido concebido, que es diferente. ¿Ok? El poder o eficacia es la operación del Espíritu Santo porque fue por la virtud y operación del Espíritu Santo que el Hijo de Dios fue concebido en el vientre de la Virgen. El Espíritu no se convirtió en una persona de carne y hueso y tuvo relaciones con la Virgen. Al contrario, el Espíritu siempre fue Espíritu, su estado fue así, pero por un acto divino concibió la semilla en el vientre de la mujer, que es María, sin tener una relación sexual en el nivel humano. Es la respuesta. Porque en Lucas 1:35 dice así ellos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el ángel habla a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, fíjese, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, eso ha traído a agnósticos del tiempo de Jesús y durante todo el tiempo del cristianismo a interpretarlo cuando dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dicen ellos, ese poder es el poder sexual de Dios, por eso se llama poder, que tuvo una relación sexual con María cuando dice te cubrirá con su sombra, o sea, se puso encima de ti y entró un poder sexual en ella. O sea, esa es la explicación, esa es la interpretación que se lee esa frase. Pero esa interpretación es ajena a lo que el texto realmente quiere decir. El texto no dice eso. El texto simplemente enfatiza, de acuerdo a lo que el evangelista Lucas está diciendo, que dijo el ángel, que la semilla en el vientre de la mujer fue producto, será producto, ¿no?, del poder de Dios, de un milagro de Dios, un acto milagroso, una gracia de Dios en la mujer. Más allá no nos explica cómo fue, excepto el hecho de que fue por el poder de Dios y su sombra te cubrirá. Ahora, la palabra sombra, muchos dicen, bueno, entonces pasó una sombra, ¿no? Esta es la sombra, María, y la sombra se puso así. Pero eso es algo que, si bien es cierto, todo el lenguaje hebreo en la Biblia tiene connotaciones figurativas. El libro más lleno de figuras literarias, figurativo, es el libro de Apocalipsis o Revelación, o Revelaciones. Entonces, cuando los escritores hebreos, especialmente en el Antiguo Testamento, hablan acerca de los actos prodigiosos de Dios, utilizan un lenguaje que si nosotros lo tomamos literalmente, pues es fantástico. Uno dice,
de caballo. O sea, significa que vamos a esperar a Jehová en los cielos en carrozas de caballo. ¿No? Hemos visto la carroza jalada por caballo y él sentado con los caballos. ¡Ah, corre caballo! No, eso no significa. Simplemente es una descripción del juicio de Dios sobre Judá. Pero no que Dios va a ser visto jalado por caballos en un carruaje y él agarrando la cinta de los caballos, ¿no? Y jalando los caballos. Eso no quiere decir. Ese es el problema de que cuando se lee especialmente el libro de los Salmos o profecía, la gente dice, wow, así va a ser. Como por ejemplo el Salmo que dice, caerán a tu diestra caerán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 10,000 y a ti no te tocará. Bueno, honestamente, a nadie le sucedió eso. No, no existe ningún cristiano ni apóstol que haya dicho, bueno, aquí a mi diestra cayeron 10,000 y aquí 1000. Nunca sucedió eso. Literalmente no pasó eso. Entonces la gente dice, Señor, aquí dice a 10,000 y 1000, a mí no me van a tocar. Bueno, es falso. La descripción así, no, ¿por qué? Porque todos nos enfermamos. Entonces, si todos enfermamos, uno va a decir, Señor, entonces tú me fallaste, porque aquí tu promesa dice, caerán 10,000 y 1000 y a mí no me tocará. Bueno, primeramente no cayeron nadie y me tocó la enfermedad. Me mentiste, Señor. No es que el Señor mintió, sino que ese texto no literalmente los evangélicos leen la Biblia totalmente pésimo. Creen cosas y salen con ideas. No, pero ahí dice, ¿sí? Ahí dice. Pero no quiere decir que porque dice, es eso que dice. Como en el ejemplo de que acabo de poner 10,000 y nadie me tocará, porque todos enfermamos. O sea, me tocó la enfermedad. Señor, ¿dónde está tu promesa? Me fallaste. Y no vi nadie, no vi 1,000 que se cayeron, ni 10,000 que se cayeron. Ahora, con esto del coronavirus, dice, oh, aquí dice, Señor, tu promesa, caerán a tu diestra 1,000, 10,000, a mí no me van a tocar. Y espero que no me toque. Y comienza a toser. No, es que no se refiere a eso. Mal aplicado el texto. Mal aplicado. Y así cantidad de textos. Y esto, en referente a esto de Lucas 1:35, cuando el Espíritu Santo viene sobre María, era un acto divino de Dios, fuera de lo ordinario, es un acto extraordinario, fuera del curso natural de la biología del hombre, el hombre y la mujer, para que cree un hijo, sino fue un acto milagroso espiritual de Dios. Por eso nació, y de ahí nació Jesús. A eso se refiere, será concebido por el Espíritu Santo. Eso explica por qué dice que Cristo era necesario que nazca de la simiente de David. Esa es otra cosa muy importante. Cuando dice de la simiente de David, simiente viene a ser descendencia de David en el aspecto biológico. Del punto de vista de generación en generación, toda la herencia de tus antepasados, de mis antepasados y de tu antepasado. Es lo que determina por qué somos lo que somos y por qué nuestro físico es como es, inclusive nuestra personalidad es como es, inclusive nuestras habilidades físicas y mentales es como es, porque heredamos
de nuestros antepasados características únicas que nadie más tiene, inclusive entre hermanos, que pueden tener el mismo padre, la misma madre. Cada hermano o hermana del mismo padre o madre tienen ciertas características diferentes uno del otro porque uno hereda algo que no heredó el otro de sus antepasados. Y eso es así, porque característica única de la semilla que da a través de los genes que nosotros heredamos, características de la madre, del padre, o del abuelo, o de la abuela, o tal vez de alguien más de nuestra herencia pasada. Y uno dice, pero ¿por qué salió así? Porque el abuelo era así, o porque, o porque la madre era así, o porque la abuela, tal vez uno no hereda ni siquiera de la madre ni del padre, y uno hereda del abuelo, porque es así. Esa es la razón por la cual se explica muchas veces que en una familia que tal vez es un hijo o una hija, entonces tiene ciertas características y limitaciones y dice, pero ¿por qué nació así? El papá está bien, la mamá está bien, pero ¿por qué nació? Va más que eso, porque el aspecto hijo de David tiene que ver no solamente con los genes, sino tiene que ver también con su misión de rey sobre la tierra. David fue rey, entonces Jesús nació para ser rey. Eso, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Pilato cuando le dijo, Pilato le preguntó, entonces, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mira lo que dice Jesús, para esto he nacido. Eso fue su respuesta. Para esto he nacido. Interesante esa respuesta de Jesús. Para esto he nacido, para ser rey. Claro, tal vez Pilato ni entendió lo que está hablando Jesús, porque como un rey está siendo crucificado. No entendió tal vez, y muchos de sus discípulos. Pero él nació para ser rey. Esas son las profecías. Cuando el ciego, ¿se acuerda cuando en el Evangelio Jesús estaba pasando y escuchaba a la gente que hablaba y había un ciego que decía, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David? Y los discípulos decían que se calle. Ese hijo de David, esa frase, hijo de David, implicaba realeza, implicaba que Jesús era el descendiente para ocupar el trono de David. Por eso que la idea en el pueblo hebreo de hijo de David no era no solamente descendiente de David, sino de ocupar el puesto de rey de Israel. Escatológica. Israel viene a ser, según el plan de Dios escatológico, no solamente la ciudad, sino la iglesia. Nosotros que estamos en Cristo somos el verdadero Israel. Entonces, Jesús es el rey de Israel, de la iglesia. Pero también está reinando, según Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios, Hijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Cristo está reinando desde los cielos. Para eso Él nació, ¿se acuerdan? Para eso he nacido, le dice
a Pilato. Eso está en las Escrituras. Entonces Jesús nace concebido para ser el sucesor en el trono de, que quiere decir Rey de Israel y exaltado por el Padre por sobre todas las cosas. Otra objeción que dicen es, bueno, pero si Jesús entonces nació de la Virgen María, entonces fue pecador, porque María fue una pecadora. María fue una mujer, sí, una mujer buena, llena de gracia, pero pecadora. Entonces, si Jesús nació como humano, entonces nació también pecador. Así hacían esa objeción, ¿no? Los que no entendían. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta que da el catecismo es: el Espíritu Santo sabe distinguir. Hizo que el hombre pecara y entró el pecado. Entonces, lo que está diciendo el catecismo es que cuando Jesús nace, sí, nace como hombre, pero no nace en la naturaleza pecaminosa que cuando el pecado entra, sino en una naturaleza perfecta antes que entre el pecado. Fíjese, sí, es de carne, pero no tiene el pecado en su naturaleza. Es un ser perfecto moralmente. No tiene la mancha del pecado. Espiritualmente no está muerto en delitos y pecados, como dice Pablo, sino al contrario, es el Hijo de Dios. Ahora, la frase Hijo de Dios, a diferencia de la frase Hijo de David, que enfatiza su humanidad, Hijo de Dios enfatiza su divinidad, porque el Hijo de Jesús no es José, el que después se casó con María. Tampoco otro hombre, porque María no tuvo otro hombre, sino de Dios. El genitivo de Dios implica que su padre es un ser divino. Y si su padre es un ser divino, Jesús también es Dios. Y esa es la parte donde muchos teólogos y herejes no entendían. Decían, o es hijo de un ser humano, María, o es hijo de Dios, pero no puede ser los dos. ¿Me entiende? O sea, la mente del hombre no podía entender cómo un ser humano, Jesús, puede ser 100% hombre, humano, pero vemos las dos naturalezas en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y eso es algo que por siglos ha traído división en la iglesia, porque hubieron grupos que hasta ahora existen, como los testigos de Jehová, que niegan que Jesús, y eso siempre ha existido. Los unitarios niegan que Jesús es Dios. Muy bien. Pero otra cosa más, las profecías. Era necesario que Jesús nazca de la Virgen María, dice aquí, porque en los profetas hebreos que habría de venir un niño de una virgen. Ahora, los hebreos, los judíos ahora niegan que esa virgen es la madre de Jesús. Ellos dicen que esa virgen es Israel.
no una mujer que su esposo la abandonó porque se encontró que está embarazada de otro hombre. O sea, María fue una mujer cualquiera, según el pensamiento judío. Por eso José, cuando se da cuenta que estaba embarazada, la quiso dejar secretamente, porque le engañó a José. Se fue a la cama con otro hombre. Es lo que dicen los judíos. Entonces, ¿cómo va a ser una mujer llena de gracia? Fue una adúltera, le engañó a José y el pobre José, humilde, caballero, no la quiso. No les conviene al judío ortodoxo porque eso significaría aceptar que Jesús es el Mesías esperado de Israel. Pero Mesías tiene una connotación de liberación, de libertador. Entonces el judío dice, el Mesías tiene que ser un caudillo guerrero de libertad política. Jesús no fue eso. Jesús predicó el amor, perdona a tus enemigos, si te golpean aquí, volvé a la otra cara y que te golpean a ti. Y cuando le agarraron, él ni siquiera tuvo un ejército, se murió en la cruz miserablemente, no es Mesías. Así dicen los judíos. No, no es Mesías. Porque en la mentalidad hebrea, Mesías es un revolucionario político que agarra un ejército y pelea contra él. Y Jesús nunca tuvo solamente 12 pescadores que no arman. Porque así dice las escrituras, lo interpretan ellos en sus libros sagrados, de quién debe ser el Mesías. La escritura es diferente, la forma como los cristianos entendemos la aplicación de las profecías hebreas en el nacimiento de Jesús es totalmente diferente. No lo vemos como un caudillo revolucionario político que forma un ejército para pelear contra los romanos. No, no hay eso, no hay, ni lo enseñaron eso. Absolutamente nada, nada, ni algo cercano, nada. El Islam sí, Mahoma sí enseñó, él formó su ejército, mató a millones en África, Asia, degolló, cortó cabeza a millones y así se armar un ejército pelear. No existe eso. Lo más que existe es reunirnos los domingos, y adorar a Dios, a escuchar su palabra y amarnos unos a otros. Pablo dice que hay una deuda eterna, hay una deuda permanente y esa deuda es el amarnos unos a otros. Nada de violencia, nada de agarrar un arma, totalmente diferente. Entonces el judío dice, como Jesús es, entonces no es Mesías. Puede ser un gran maestro, un gran, tal vez como Mahatma Gandhi, paz y nada más. Ahí terminó el asunto. Pero no es el Mesías. La interpretación cristiana es diferente. Jesús es el Mesías porque viene a ser el cumplimiento de las profecías hebreas en él. Y los autores de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos utilizan justamente figuras del Antiguo Testamento y se la aplican a Jesús, dando a entender que él viene a ser el cumplimiento de las profecías hebreas en cuanto al Mesías, quien es el Mesías de Israel. Entonces Jesús tuvo que nacer, hacerse hombre, como dice el Evangelio de Juan, porque tenía que cumplirse la... Por eso Pablo, por eso Juan en su Evangelio a los judíos empieza de una forma que atrae la curiosidad del lector hebreo, porque él escribe a los judíos, Juan, dice, en el
días los cristianos se entendieron en Jesús. También dice que María fue la verdadera simiente de Abraham, que nació de su simiente, y que él era el hijo de David. Ya vimos eso, según las promesas y según las profecías. El catecismo llega a decir que hay una analogía entre el nacimiento de Jesús y la regeneración de los fieles, pues el nacimiento de Cristo de la Virgen es un signo de nuestra regeneración espiritual, que no es de sangre, ni de la voluntad de carne, sino del hombre, ni de hombre, ni de Dios. Ahora, esta es la analogía que hace, y con esto termina el comentario de Heidegger. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no por voluntad del hombre, no de carne, ni por carne. O sea, no hubo un hombre físico que tuvo relaciones con María. El hombre no hay voluntad de hombre en ese momento, sino fue algo espiritual, de Dios. Entonces, así como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, así nuestra regeneración espiritual es por el Espíritu Santo. Y así, bueno, termina prácticamente. Entonces, de esa manera, hermanos, terminamos esta clase de esta pregunta en cuanto a lo que es, cuál es el significado concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Ese es el significado, ¿no? Que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo el verdadero Dios eterno, tomó sobre él la naturaleza misma del hombre, de la carne y sangre de la Virgen María, su madre, por la operación del Espíritu Santo, para que también él sea la verdadera semilla de la vid, así también semejante a sus hermanos, nosotros, excepto en el pecado. Jesús tomó forma humana, pero sin pecado. Y eso lo dice también Hebreos. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, eres un Dios grande. Que esto nos haya ayudado a entender lo que es y por qué nació Jesús, qué significa haber sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Que tu gracia y tu paz, Señor, nos dé realmente la paz en nuestra vida, que seamos humildes, obedientes a tu palabra, que nos fortalezca nuestra fe, apartes todo temor y pongas mucha fe y confianza en nuestra vida. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea siempre con ustedes. No estén temerosos, no estén ansiosos, no caigan en depresión ni angustia. Pongan su confianza en Cristo en todo momento, especialmente en esos tiempos de mucha histeria, pánico, inseguridad. Que nosotros seamos, usted y yo, como cristianos, los medios de traer paz a los demás, para que así el Señor sea glorificado. En el nombre de Jesús.